¿Te has sentido alguna vez abrumado por las preocupaciones? La ansiedad nos puede consumir al punto de hacernos olvidar que no estamos solos. Jesús nos recuerda en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este no es simplemente un consejo, es un llamado directo a confiar en Dios, quien tiene el control de todo. Hoy hablaremos sobre cómo soltar nuestras preocupaciones y permitir que la paz divina llene nuestras vidas. Hace algunos años, una mujer llamada Ana atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Había perdido su empleo, enfrentaba problemas de salud y su familia estaba en crisis. La preocupación y el miedo la consumían hasta que decidió entregarle todo a Dios. Comenzó a confiar en su plan, aunque no entendía cómo saldría adelante. Con el tiempo, Ana vio cómo las puertas se abrían, encontró un trabajo mejor del que había perdido, su salud mejoró y su familia se fortaleció. Hoy Ana testifica que cuando decidió soltar sus cargas y confiar plenamente en Dios, experimentó una paz y una transformación que cambiaron su vida por completo. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Soltar nuestras ansiedades no es fácil en un mundo que constantemente nos demanda más, pero Dios ofrece una alternativa clara: confiar en Él y descansar en su amor. A menudo, esta resistencia a soltar proviene de nuestra necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. En Mateo 6, 25-27, Jesús nos dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras son un recordatorio de que preocuparse no añade nada a nuestra vida. Más aún, nos invitan a reflexionar, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Preocuparse es como cargar una pesada mochila que no nos pertenece. Dios nos muestra que esas cargas no son nuestras para llevar. En Filipenses 4, 6-7 se nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo es un consejo, es una promesa. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración, Él nos da una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que protege nuestra mente y corazón. Imagina un río caudaloso. Si luchamos contra la corriente, nos agotamos rápidamente. Pero cuando confiamos en el flujo del agua, encontramos descanso. Así es confiar en Dios. No significa que ignoramos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Al soltar nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Dios actúe. Sin embargo, a menudo el mayor obstáculo para confiar en Dios es nuestra propia mente. Nos llenamos de preguntas como, ¿qué pasará si? ¿O cómo voy a solucionar esto? Pero Dios nos invita a detenernos. En Salmos 46 horas y 10 minutos nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a detenernos, a quietar nuestro corazón y recordar quién es Él. No es un Dios limitado por nuestras circunstancias, sino el Creador del universo, quien sostiene cada estrella en el cielo y conoce hasta el último detalle de nuestra vida. Confiar en Dios es como sembrar una semilla. No siempre vemos lo que está ocurriendo bajo tierra, pero sabemos que algo está creciendo. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, su plan está obrando, incluso si no podemos verlo de inmediato. Sin embargo, confiar implica esperar. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto, incluso cuando sentimos que el nuestro se agota. Muchas veces nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta que pasamos por alto todo lo que Dios ya ha provisto. Es como observar un paisaje hermoso y fijarnos solo en una nube oscura en el horizonte. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la preocupación. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad y encontramos motivos para confiar en Él para el futuro. Piensa en cómo de niños confiábamos plenamente en nuestros padres para todo.
Nunca nos preocupábamos por lo que íbamos a comer al día siguiente o por tener un techo sobre nuestras cabezas. En Marcos 10:15, Jesús dice, «De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». La confianza de un niño no se basa en saber todos los detalles, sino en el carácter de quien cuida de él. La pregunta no es si enfrentaremos preocupaciones, porque la vida siempre estará llena de retos, sino cómo responderemos a ellas. ¿Elegiremos cargar con ese peso nosotros mismos o confiaremos en aquel que nos invita a entregar nuestras cargas? En 1 Pedro 5:7 se nos anima, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las grandes preocupaciones o las que creemos dignas de Dios, sino cada pensamiento ansioso, cada temor y cada incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras preocupaciones como obstáculos insuperables, debemos verlas como una oportunidad para acercarnos más a Él. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a depender menos de nosotros mismos y más de su gracia. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir creer que su plan es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. Es recordar que su fidelidad nunca falla, que su amor es constante y que su poder es mayor que cualquier problema que enfrentemos. Aprender a soltar nuestras preocupaciones nos da una libertad invaluable. Dejamos de gastar nuestra energía en cosas que no podemos controlar y la invertimos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Él y las personas que nos rodean. Las preocupaciones solo nos roban la alegría del presente, pero confiar en Dios nos llena de paz, propósito y esperanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando comprendemos la importancia de confiar en Dios y soltar nuestras preocupaciones, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica en nuestra vida diaria? Saber que Dios tiene el control es reconfortante, pero a veces nos cuesta aplicar esa verdad en momentos de ansiedad, incertidumbre y temor. La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión constante de creer en la fidelidad de Dios, aun cuando nuestras circunstancias parezcan contradecirlo. Una de las maneras más efectivas de fortalecer nuestra confianza en Dios es a través de la oración. Filipenses 4:6 nos dice que en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La oración no solo es una forma de hablar con Dios, sino también de depositar en Él nuestras cargas. Cada vez que sentimos que la ansiedad comienza a tomar control de nuestra mente, debemos detenernos y orar. No tiene que ser una oración elaborada, basta con decir: Señor, te entrego esto, confío en que tú tienes el control. Al hacer esto de manera constante, comenzamos a experimentar su paz. Otro paso clave es meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan su amor, su poder y su fidelidad. Cuando pasamos tiempo en las Escrituras, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida desde los ojos de Dios, no desde el temor. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos y de que Dios nos sostiene en cada circunstancia. Sin embargo, confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos momentos difíciles. La vida está llena de desafíos, pero la diferencia es que ya no los enfrentamos solos. Dios nos ha prometido que estará con nosotros en cada prueba, que caminará a nuestro lado en los valles más oscuros y que, incluso en medio del dolor, Él sigue teniendo el control. En Juan 16:33, Jesús nos dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no minimizan nuestras luchas, pero nos recuerdan que la victoria final está en sus manos. A veces, la ansiedad y la preocupación nos paralizan porque sentimos que no tenemos el control. Queremos saber qué va a pasar, cómo se resolverán nuestros problemas y cuándo encontraremos una solución. Pero Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista.
Esto significa que no necesitamos ver toda la imagen para confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Así como un niño toma la mano de su padre sin saber exactamente a dónde lo lleva, debemos aprender a caminar confiados en Dios, aunque no veamos el camino completo. La confianza en Dios se fortalece cuando recordamos su fidelidad en el pasado. Muchas veces, cuando enfrentamos un problema, olvidamos cómo Dios nos ha rescatado antes. Por eso es importante hacer memoria. En el Antiguo Testamento, los israelitas erigían piedras de recuerdo para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros también podemos hacer lo mismo de forma práctica. Podemos llevar un diario de oración donde escribamos las respuestas de Dios o simplemente tomar un momento cada día para recordar sus bendiciones. Cuanto más recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, más fácil nos resulta confiar en Él para el futuro. Otra manera de soltar nuestras preocupaciones es rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. A veces, cuando estamos en medio de la ansiedad, es difícil ver la verdad por nosotros mismos. Necesitamos amigos, familia o una comunidad de fe que nos recuerde las promesas de Dios. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La compañía de personas que también confían en Dios nos ayuda a mantenernos firmes cuando nuestra fe se debilita. Es importante también cambiar nuestra forma de pensar. La preocupación comienza en la mente, y por eso debemos llenarla con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que debemos reemplazar los pensamientos de miedo con pensamientos de fe. En lugar de pensar, esto no tiene solución, debemos recordar, para Dios no hay nada imposible. En lugar de decirnos, no sé qué hacer, debemos proclamar, Dios me guiará. Este cambio de mentalidad nos ayudará a caminar en paz, confiando en que Dios tiene el control. También es esencial aprender a vivir el presente. Muchas veces, nuestra preocupación se debe a que estamos demasiado enfocados en el futuro. Nos angustiamos por cosas que aún no han sucedido y, en el proceso, perdemos la paz del hoy. Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios nos da la gracia necesaria para enfrentar cada día, pero cuando tratamos de cargar con el futuro, nos agotamos. Debemos aprender a confiar en que cuando lleguemos a ese momento, Dios nos dará la fuerza para enfrentarlo. Además, soltar nuestras preocupaciones no significa que dejamos de actuar. Confiar en Dios no es sinónimo de pasividad, sino de obediencia. Debemos hacer nuestra parte mientras confiamos en que Dios hará la suya. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que debemos orar, pero también tomar pasos concretos hacia la solución de nuestros problemas, sabiendo que Dios dirigirá nuestros pasos. Por último, confiar en Dios nos lleva a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Es una paz profunda, que nos sostiene en medio de las tormentas, que nos llena de esperanza cuando todo parece oscuro y que nos recuerda que no estamos solos. Dios nos llama a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en Él con todo nuestro corazón. No es fácil, pero es el mejor camino. Cada vez que enfrentemos el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, recordemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que tiene el control y que jamás nos abandonará. Si aprendemos a vivir confiando en Él, experimentaremos la libertad, la paz y la plenitud que solo su presencia puede darnos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Confiar en Dios y soltar nuestras preocupaciones es un proceso continuo que requiere práctica, decisión y una relación cercana con Él. A medida que profundizamos en esta verdad, es fundamental entender cómo nuestra confianza en Dios transforma nuestra vida y nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con una nueva perspectiva. No se trata solo de decir que confiamos, sino de vivirlo en cada aspecto de nuestra existencia.
Uno de los efectos más poderosos de confiar en Dios es la libertad que experimentamos. La ansiedad y el temor nos atan, nos roban la paz y nos impiden disfrutar plenamente de la vida. Jesús nos dice en Mateo 11, 28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Esta invitación nos recuerda que Dios no quiere que vivamos agobiados, sino que depositemos nuestras cargas en Él. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones, nos volvemos más resilientes. La vida está llena de momentos difíciles, pero la diferencia radica en cómo los enfrentamos. Una persona que confía en Dios no se derrumba ante los problemas, sino que los ve como oportunidades para crecer y fortalecer su fe. Santiago 1, 2-3 nos exhorta: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». En lugar de preguntarnos por qué nos suceden ciertas cosas, podemos aprender a preguntarnos qué quiere Dios enseñarnos a través de ellas. Un aspecto clave para soltar nuestras preocupaciones es entender que Dios tiene un propósito para cada situación. A veces nos frustramos porque las cosas no suceden como queremos, pero Isaías 55, 8-9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Aunque no siempre comprendamos sus planes, podemos estar seguros de que son perfectos y para nuestro bien. Confiar en Dios nos permite desarrollar una actitud de gratitud en todo momento. Cuando vivimos preocupados, nos enfocamos en lo que nos falta, en los problemas y en lo que no ha salido bien. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, aprendemos a ver sus bendiciones, incluso en medio de las dificultades. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Otra consecuencia de soltar nuestras preocupaciones es que comenzamos a vivir con una mayor seguridad y confianza. La inseguridad y el miedo nos paralizan, nos impiden avanzar y nos llenan de dudas. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entendemos que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de las suyas. Jeremías 17, 7-8 nos da una imagen hermosa de lo que significa confiar en Dios. «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto». Esta metáfora nos enseña que, cuando nuestras raíces están firmes en Dios, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, seguiremos creciendo y dando fruto. Es importante recordar que confiar en Dios no significa ignorar nuestros problemas o negar nuestra realidad. Dios nos llama a ser responsables y a tomar decisiones sabias, pero con la certeza de que Él está en control. Proverbios 3, 5-6 nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que debemos hacer nuestra parte, pero dejando en sus manos los resultados. Una de las áreas donde más nos cuesta soltar nuestras preocupaciones es en nuestras relaciones interpersonales. A menudo nos angustiamos por lo que otros piensan de nosotros, por conflictos sin resolver o por el futuro de nuestros seres queridos. Sin embargo, Dios nos llama a amarlos y a orar por ellos, en lugar de vivir preocupados. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que en lugar de afanarnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. La confianza en Dios también nos ayuda a tomar decisiones con valentía. Muchas veces, el miedo nos impide avanzar y nos deja atrapados en la indecisión. Pero cuando creemos que Dios guía nuestros pasos, podemos movernos con seguridad. Salmo 37 horas y 23 minutos dice: «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino». Saber que Dios está dirigiendo nuestra vida nos da la confianza para tomar decisiones sin temor al futuro.
Además, soltar nuestras preocupaciones nos permite enfocarnos en lo verdaderamente importante. Muchas veces nos preocupamos por cosas que, en el fondo, no tienen un peso eterno. Jesús nos exhorta en Mateo 6, 19-21 a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Cuando aprendemos a confiar en Dios, dejamos de obsesionarnos con cosas materiales o con preocupaciones pasajeras y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente tiene valor. Por último, confiar en Dios nos llena de esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, necesitamos una base firme donde anclar nuestra vida. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios nos da la seguridad de que, sin importar lo que pase, podemos descansar en sus promesas. Aprender a soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es un proceso, pero cada día que lo practicamos, experimentamos más su paz, su amor y su dirección. No se trata de hacerlo perfectamente, sino de caminar cada día con la certeza de que Él está con nosotros. Cuando enfrentemos temor, recordemos sus promesas. Cuando sintamos ansiedad, entreguémosla en oración. Cuando dudemos del futuro, recordemos que Dios ya está allí, preparando el camino para nosotros. Vivamos con la confianza de que Él nos sostiene, nos cuida y nos ama incondicionalmente. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios, nos damos cuenta de que la vida toma un nuevo significado. No significa que de repente todos nuestros problemas desaparecen, sino que nuestra manera de enfrentarlos cambia radicalmente. La fe nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente, una en la que Dios es el centro y nosotros descansamos en su amor y provisión. Uno de los mayores desafíos en este camino es aprender a soltar el control. Como seres humanos, nos gusta tener el dominio sobre las situaciones y sentir que podemos manejarlo todo. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas fuera de nuestro control. No podemos controlar el futuro, las decisiones de los demás, ni los eventos inesperados que llegan a nuestra vida. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que nada escapa de su conocimiento. Cuando entendemos esto, nos liberamos de una gran carga. Dejamos de vivir preocupados por lo que pasará mañana y empezamos a vivir con gratitud el presente. Jesús nos enseña en Mateo 6:34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta enseñanza es clave para vivir con paz. Cada día tiene sus propios desafíos, y preocuparnos excesivamente por el futuro solo nos roba la alegría del presente. Otro aspecto fundamental es la importancia de la oración. Orar no es solo pedir cosas a Dios, sino conversar con Él, abrir nuestro corazón y descansar en su presencia. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos conecta con Dios y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios. Es en esos momentos de comunión con Él donde encontramos dirección, fortaleza y consuelo. Muchas veces, después de orar, aunque la situación no haya cambiado de inmediato, nuestro corazón sí cambia. Sentimos paz, seguridad y la certeza de que Dios está obrando, incluso si no lo vemos. Otro punto clave en aprender a soltar nuestras preocupaciones es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra manera de pensar influye en nuestra manera de vivir. Si constantemente llenamos nuestra mente de preocupaciones, temor y ansiedad, eso se reflejará en nuestra vida diaria. Pero si la llenamos con la verdad de Dios, experimentaremos paz y confianza. Una de las formas más efectivas de renovar nuestra mente es meditar en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan su fidelidad, su amor y su cuidado. Cuando enfrentamos dificultades,
Podemos aferrarnos a versículos como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos llenan de esperanza y nos recuerdan que Dios está con nosotros en todo momento. Además, confiar en Dios nos ayuda a vivir con una actitud de obediencia. A veces queremos que Dios nos bendiga y nos guíe, pero al mismo tiempo queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, la verdadera confianza en Dios implica someternos a su voluntad, aunque no siempre la entendamos. Proverbios 3, 5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces nos pedirá que tomemos decisiones que van en contra de nuestra lógica o de lo que el mundo nos dice. Pero cuando confiamos en Él, sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe y nos permite ver su mano obrando en nuestra vida. Otro beneficio de soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es que experimentamos una mayor libertad. La ansiedad y el miedo nos esclavizan, nos impiden avanzar y nos roban la paz. Pero cuando confiamos en Dios, nos liberamos de esas cadenas y vivimos con mayor gozo y tranquilidad. Jesús nos dice en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad nos permite disfrutar más la vida y enfocarnos en lo que realmente importa. En lugar de estar constantemente preocupados, aprendemos a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que sabemos que Dios está con nosotros en cada una de ellas. La confianza en Dios también nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos ansiosos y preocupados, es fácil que eso afecte nuestras interacciones con los demás. Podemos volvernos irritables, impacientes o distantes. Pero cuando confiamos en Dios, experimentamos paz, y esa paz se refleja en nuestras relaciones. Aprender a confiar en Dios también nos lleva a desarrollar una mayor generosidad. Cuando vivimos con miedo al futuro, tendemos a aferrarnos a lo que tenemos. Pero cuando confiamos en que Dios es nuestro proveedor, aprendemos a dar con alegría. 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por último, confiar en Dios nos llena de esperanza. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta esperanza nos da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Nos recuerda que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que, aunque no siempre veamos el cuadro completo, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. En conclusión, aprender a soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es un proceso continuo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cada día que decidimos confiar en Él, experimentamos más su paz, su amor y su dirección. Dios nos llama a vivir con confianza, a descansar en su fidelidad y a caminar con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Cuando enfrentemos momentos de temor o ansiedad, recordemos sus promesas, oremos con fe y renovemos nuestra mente con su palabra. Vivamos cada día con la seguridad de que Dios nos sostiene, nos cuida y nos ama incondicionalmente. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, nuestra vida experimenta una transformación profunda. La confianza en Él nos libera del peso de la ansiedad, nos permite vivir con propósito y nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Sin embargo, este proceso de confianza no es automático, requiere entrega diaria, fe constante y un corazón dispuesto a dejarse guiar por su voluntad. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es aprender a discernir la voz de Dios. Muchas veces nos preguntamos cómo saber si lo que sentimos o pensamos es realmente una dirección de Dios o simplemente nuestros propios deseos. La clave está en su palabra.
Dios nunca nos guiará en una dirección contraria a lo que ha revelado en las Escrituras. Por eso, es fundamental que pasemos tiempo en la Biblia, meditando en sus promesas y dejando que su verdad transforme nuestra manera de pensar. Además de la lectura de la palabra, el Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra vida. Jesús prometió enviarnos al Espíritu para guiarnos, consolarnos y recordarnos sus enseñanzas. Cuando cultivamos una relación con el Espíritu Santo, comenzamos a reconocer su dirección con más claridad. Aprendemos a escuchar su suave voz en nuestro corazón, que nos corrige, nos exhorta y nos impulsa a vivir conforme a la voluntad de Dios. Otro elemento esencial en este caminar de fe es la paciencia. A menudo queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos sin obstáculos, pero Dios nos enseña a esperar en su tiempo perfecto. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, sino confianza activa en que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Muchas veces, Dios nos lleva por procesos de preparación antes de llevarnos a nuestro destino. Podemos ver esto en la vida de personajes bíblicos como José, quien pasó años en la esclavitud y en la cárcel antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Durante ese tiempo, Dios estaba formando su carácter, enseñándole a depender completamente de Él y preparándolo para la gran tarea que tenía por delante. De la misma manera, nosotros también pasamos por temporadas de prueba. Es en estos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba y donde aprendemos a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Santiago 1, 2-3 nos anima diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En cada desafío, Dios está obrando en nuestro interior, fortaleciendo nuestra fe y enseñándonos lecciones valiosas que nos preparan para lo que viene. La gratitud es otro aspecto fundamental en el proceso de confiar en Dios. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento, incluso en medio de la dificultad, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a recordar que Dios es fiel y que, si nos ha sostenido hasta ahora, también nos sostendrá en el futuro. Además, confiar en Dios nos permite vivir con una perspectiva eterna. Muchas veces, nos enfocamos demasiado en lo terrenal, en nuestras preocupaciones diarias y en lo que creemos que necesitamos para ser felices. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo 6, 19-20, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando confiamos en Dios, aprendemos a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con mayor propósito. En lugar de preocuparnos excesivamente por acumular riquezas, reconocimiento o seguridad terrenal, aprendemos a invertir nuestra vida en lo que realmente tiene valor, nuestra relación con Dios, el amor hacia los demás y la expansión de su reino. Otro beneficio de confiar en Dios es la paz que experimentamos en medio de la incertidumbre. En un mundo lleno de caos, malas noticias y cambios inesperados, podemos permanecer firmes porque sabemos que Dios tiene el control. Jesús nos da esta promesa en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando vivimos con esta paz, también nos convertimos en testimonio para los demás. Muchas personas buscan desesperadamente la felicidad en cosas materiales, en el éxito o en relaciones humanas, pero ninguna de estas cosas puede llenar el vacío del alma. Cuando ven a alguien que confía en Dios, que vive con gozo y paz a pesar de las dificultades, se sienten atraídos y quieren conocer el secreto de esa confianza. Por eso, nuestra vida debe reflejar la fe que decimos tener. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Nuestra confianza en Dios se demuestra en cómo enfrentamos los problemas, en cómo tratamos a los demás y en cómo respondemos a los desafíos.
Además, confiar en Dios nos lleva a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su gracia. Muchas veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta, nos esforzamos hasta el agotamiento y nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. Pero Dios nos dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todos solos, nos abrimos a recibir la fortaleza de Dios. Descubrimos que su gracia es suficiente y que, cuando nos sentimos débiles, Él nos sostiene con su amor inagotable. Por último, confiar en Dios nos llena de esperanza. No importa cuán oscuro parezca el panorama, siempre podemos mirar hacia el futuro con la seguridad de que Dios está obrando. Romanos 15:13 nos dice, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esta esperanza nos permite seguir adelante, incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles. Nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Aunque hoy no veamos la respuesta que estamos esperando, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que, en su tiempo, veremos su obra manifestarse en nuestra vida. En conclusión, confiar en Dios es una decisión diaria. Requiere fe, paciencia, gratitud y una relación profunda con Él. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y a depender completamente de su amor y fidelidad, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos invita a caminar con Él, a dejar nuestras cargas en sus manos y a vivir con la seguridad de que su amor nos sostiene en cada paso del camino. Que cada día podamos fortalecer nuestra confianza en Dios, recordando que Él es nuestro refugio, nuestro proveedor y nuestro guía. En cada circunstancia, por difícil que sea, su amor permanece inmutable y su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Confiar en Dios no es un acto momentáneo, sino un estilo de vida que se cultiva con el tiempo. No basta con creer en Él cuando las cosas van bien, la verdadera confianza se demuestra en los momentos de incertidumbre, cuando las respuestas no llegan y cuando la adversidad nos golpea con fuerza. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Para desarrollar una confianza inquebrantable en Dios, es fundamental fortalecer nuestra relación con Él. Esto se logra a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a sus mandamientos. La oración no solo es un medio para pedirle cosas a Dios, sino también una forma de conectarnos con Él, de conocer su corazón y de alinear nuestra voluntad con la suya. Jesús nos enseñó la importancia de la oración constante cuando dijo en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando pasamos tiempo en oración, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad y el miedo se disipan porque sabemos que Dios tiene el control. Filipenses 4:6-7 nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La meditación en la palabra de Dios también es clave para fortalecer nuestra confianza. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios y su amor inagotable. Cuando enfrentamos desafíos, podemos aferrarnos a versículos que nos animan y nos dan esperanza. Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios nos guía, nos da dirección y nos fortalece en los momentos de prueba. Además de la oración y la meditación en la palabra, la obediencia es una evidencia de nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en alguien, seguimos sus instrucciones sin cuestionarlas. De la misma manera, cuando creemos en Dios, obedecemos sus mandamientos aunque no siempre entendamos el propósito detrás de ellos. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia demuestra que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es perfecta. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que confiaron en Dios en medio de circunstancias difíciles. Uno de estos ejemplos es Abraham, quien recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y de que su esposa Sara era estéril. Romanos 4:20-21 nos dice, «No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham fue contada como justicia porque confió en Dios incluso cuando la situación parecía imposible. Otro ejemplo es Moisés, quien guió al pueblo de Israel a través del desierto confiando en la dirección de Dios. Aunque enfrentó desafíos, rebelión y dificultades, nunca dejó de creer que Dios cumpliría su promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Su historia nos recuerda que confiar en Dios no significa que todo será fácil, sino que Él nos dará la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo en el camino. Asimismo, encontramos la historia de David, quien desde joven aprendió a confiar en Dios. Cuando se enfrentó al gigante Goliat, no se basó en su propia fuerza, sino en la confianza en el Señor. 1 Samuel 17:45 nos relata sus palabras: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La victoria de David sobre Goliat no se debió a su habilidad, sino a su fe en el poder de Dios. Estos ejemplos nos muestran que confiar en Dios nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía. Sin embargo, también es importante reconocer que la confianza en Dios no nos exime de pasar por tiempos difíciles. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil cuestionar a Dios y preguntarnos por qué permite el sufrimiento. Sin embargo, debemos recordar que sus caminos son más altos que los nuestros y que Él tiene un propósito en todo lo que permite. Isaías 55:8-9 nos dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios usa las pruebas para moldearnos, para fortalecernos y para acercarnos más a Él. La fe que no es probada no puede ser fortalecida. Es en los momentos de mayor dificultad cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba y cuando podemos ver su fidelidad de una manera más profunda. Cuando aprendemos a confiar en Dios en todo momento, experimentamos un gozo que no depende de las circunstancias. Nehemías 8:10 nos dice: El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Además, la confianza en Dios nos permite vivir libres del temor. El miedo es una de las herramientas más efectivas del enemigo para paralizarnos, pero cuando confiamos en Dios, encontramos seguridad en su amor. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando vivimos con confianza en Dios, también podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Nuestra vida se convierte en un testimonio de su fidelidad y amor. Mateo 5:16 nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos llama a vivir con fe, a depender de Él en todo momento y a recordar que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, podemos recordar la promesa de Proverbios 3:5-6, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que cada día podamos fortalecer nuestra confianza en Dios, recordando que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No importa lo que enfrentemos, su amor y su gracia son suficientes para sostenernos. Confiar en Dios es una decisión diaria que nos lleva a vivir con paz, seguridad y gozo. Es el fundamento sobre el cual podemos construir una vida plena, sabiendo que en sus manos estamos seguros. Él es nuestro pastor, nuestro protector y nuestro proveedor, y podemos descansar en la certeza de que nunca nos fallará. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Vivir una vida de fe implica aprender a descansar en Dios en todo momento, sin importar las circunstancias que enfrentemos. La confianza en Dios no es una emoción pasajera que depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino una decisión constante de creer que Él es fiel y que su amor nunca nos abandona. Cuando aprendemos a depender completamente de Dios, descubrimos que su paz y su fortaleza nos sostienen incluso en los momentos más difíciles. Dios nos llama a vivir con una fe activa,
que no solo se queda en palabras, sino que se refleja en nuestras acciones diarias. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe manifestarse en la manera en que enfrentamos la vida, en nuestra disposición a obedecer su palabra y en la forma en que tratamos a los demás. La fe genuina produce frutos visibles, y uno de esos frutos es la paz que viene de saber que Dios tiene el control. Muchas veces, queremos entender todo lo que sucede en nuestra vida antes de confiar en Dios. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y un camino claro antes de dar un paso adelante. Sin embargo, la fe significa confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios implica dejar de lado nuestra necesidad de control y aprender a descansar en su soberanía. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que sabemos que, pase lo que pase, Dios está con nosotros y nos guiará a través de cada desafío. Jesús nos dio una promesa poderosa en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo nos ofrece una paz temporal y condicional, basada en circunstancias favorables. Pero la paz de Dios es diferente, es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Es la paz que permitió a Daniel confiar en Dios cuando fue arrojado al foso de los leones, la paz que sostuvo a Pablo y Silas mientras cantaban alabanzas en la cárcel. Y la paz que nos sostiene a nosotros cuando enfrentamos pruebas. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. El miedo nos paraliza, nos llena de dudas y nos impide ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos dice repetidamente que no temamos. Isaías 41:10 nos anima con estas palabras, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, debemos recordar que Dios ya conoce el futuro. Nada de lo que nos sucede lo toma por sorpresa, y Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Jeremías 29:11 nos da esta promesa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos llama a caminar por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. Esto significa que no siempre veremos el camino completo, pero podemos estar seguros de que Dios nos guiará paso a paso. Cuando confiamos en Él, aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y a vivir con una esperanza firme. El proceso de aprender a confiar en Dios no ocurre de la noche a la mañana. Es un crecimiento continuo que se fortalece con cada prueba que enfrentamos. Cuanto más vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, más fácil se vuelve confiar en Él en el futuro. La fe se construye a través de la experiencia, al recordar cómo Dios nos ha sostenido en el pasado y al creer que seguirá haciéndolo en el futuro. David, en los Salmos, nos dejó muchas enseñanzas sobre la confianza en Dios. En el Salmo 56, 3-4, escribió, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Este es el tipo de confianza que debemos desarrollar, una confianza que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos enfrentar cualquier situación con valentía y seguridad, sabiendo que Él nunca nos abandonará. La confianza en Dios también nos ayuda a vivir con gratitud, porque sabemos que todo lo que tenemos proviene de Él. En lugar de preocuparnos por el futuro, podemos agradecerle por su provisión y cuidado en el presente. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando vivimos con un corazón agradecido, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud de fe, incluso en tiempos difíciles. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe.
La comunidad de creyentes es un regalo de Dios para apoyarnos unos a otros y recordarnos sus promesas. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando compartimos nuestra fe con otros y escuchamos testimonios de la fidelidad de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra jornada espiritual y que Dios obra de maneras poderosas en la vida de quienes confían en Él. Finalmente, confiar en Dios significa entregarle completamente nuestra vida. No podemos confiar en Él a medias, debemos rendirle todo lo que somos y permitirle que dirija nuestro camino. Mateo 6:33 nos da una clave importante: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que podemos caminar con la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Confiar en Dios nos libera de la carga de la preocupación, nos llena de paz y nos da la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia. Nos permite vivir con propósito, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Que cada día podamos renovar nuestra confianza en Él, recordando sus promesas, orando con fe y viviendo con gratitud. Dios es fiel, y cuando depositamos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros de que nunca nos fallará. Dios nos ha llamado a una vida de fe y confianza en Él, pero a menudo, en nuestro caminar diario, enfrentamos dudas y temores que nos hacen cuestionar su presencia y sus promesas. A pesar de nuestras incertidumbres, Dios permanece fiel y su amor nunca cambia. Él nos invita a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que es nuestro refugio seguro en tiempos de dificultad. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aprender a confiar en Dios completamente. Nos aferramos a nuestros propios planes y deseos, intentando controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, la verdadera paz viene cuando soltamos nuestro deseo de control y le entregamos nuestra vida a Dios, confiando en que su voluntad es siempre perfecta. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles. Abraham, por ejemplo, fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, pero creyó en la promesa de Dios y caminó por fe. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham no se basaba en lo que podía ver, sino en la confianza en la fidelidad de Dios. Este es el tipo de fe que debemos desarrollar en nuestra vida, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios cumple sus promesas. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. La enfermedad, la pérdida, las dificultades financieras o los conflictos personales pueden hacernos sentir desesperanzados. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él incluso en los momentos más oscuros. En Isaías 43:2, Dios nos da una promesa poderosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nunca nos ha prometido una vida libre de pruebas, pero sí nos ha prometido que estará con nosotros en cada una de ellas. Su presencia es nuestra fortaleza, y cuando confiamos en Él, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es la duda. Desde el principio, el enemigo ha intentado sembrar dudas en el corazón del ser humano. En el jardín del Edén, Satanás cuestionó la palabra de Dios y engañó a Eva, haciéndole creer que Dios no tenía lo mejor para ella. De la misma manera, hoy en día, el enemigo busca hacernos dudar del amor y la fidelidad de Dios. Cuando permitimos que la duda tome control de nuestra mente, comenzamos a preocuparnos y a temer. Pero Dios nos llama a resistir la duda con fe. En Santiago 1:6 se nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe no significa ignorar la realidad o negar los problemas que enfrentamos. Más bien, significa reconocer que, aunque no entendamos todo lo que ocurre,
confiamos en que Dios tiene el control y obrará para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, debemos recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios nunca dejó a su pueblo solo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios abrió el mar para que pudieran cruzar en seco. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Así como Dios obró en el pasado, podemos estar seguros de que también obrará en nuestra vida. No siempre lo hará de la manera que esperamos, pero su plan siempre es perfecto. Confiar en Dios también significa aprender a esperar en Él. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios nos llama a esperar con paciencia. En Salmo 27 horas y 14 minutos, se nos dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. La espera puede ser difícil, pero es en esos tiempos de espera donde nuestra fe es fortalecida. Dios usa los periodos de espera para moldearnos, enseñarnos y prepararnos para lo que está por venir. Además de confiar en Dios en los tiempos difíciles, también debemos aprender a confiar en Él en los tiempos de bendición. A veces, cuando las cosas van bien, nos olvidamos de nuestra necesidad de Dios y comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Pero Dios quiere que lo busquemos en todo momento, no solo cuando enfrentamos problemas. En Deuteronomio 8, 11-14, Dios advierte a los israelitas que no olviden de dónde viene su provisión, guárdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tu ganado y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. La verdadera confianza en Dios significa depender de Él en todo momento, en la abundancia y en la necesidad. Es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él y que sin Él no podemos hacer nada. Otro aspecto fundamental de la confianza en Dios es aprender a rendir nuestras preocupaciones en oración. En Filipenses 4, 6-7, se nos da una poderosa instrucción: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, estamos reconociendo que Él es más grande que cualquier problema que enfrentemos. En lugar de cargar con el peso de nuestras preocupaciones, podemos dejarlas en sus manos y descansar en su paz. Finalmente, confiar en Dios nos da la seguridad de que estamos en sus manos. En Juan 10, 27-28, Jesús nos da una promesa maravillosa: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No importa lo que enfrentemos en la vida, podemos estar seguros de que estamos seguros en las manos de Dios. Su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna y su gracia es suficiente para cada día. Que nuestra confianza en Dios crezca cada día más, que aprendamos a depender de Él en todo momento y que vivamos con la certeza de que Él nunca nos fallará. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un camino de crecimiento y aprendizaje constante. A lo largo de este viaje, enfrentamos pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre que ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos y fortalecer nuestro espíritu en todo momento. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es mantenernos firmes en nuestra fe en medio de la adversidad. A menudo, cuando las dificultades llegan, nuestra tendencia humana es buscar soluciones inmediatas por nuestra cuenta, en lugar de confiar en la dirección de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de nuestra confianza en Dios. En Isaías 40 horas y 31 minutos leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que cuando confiamos en Dios y esperamos en Él, recibimos nuevas fuerzas para seguir adelante. En lugar de desgastarnos tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta, debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios y en su perfecto tiempo. El crecimiento en la fe no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y un compromiso diario de buscar a Dios. La oración y la lectura de la palabra son esenciales para fortalecer nuestra relación con Él y para recibir dirección en nuestro caminar. Muchas veces, Dios permite que pasemos por momentos de prueba para moldearnos y enseñarnos lecciones valiosas. En Santiago 1, 2-4 se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino oportunidades para crecer en nuestra fe y aprender a depender más de Él. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor en todo lo que permite en nuestra vida. Otro aspecto clave en nuestro crecimiento espiritual es la obediencia a la palabra de Dios. No basta con conocer la Biblia, debemos aplicarla a nuestra vida diaria. En Santiago 1:22 se nos exhorta, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios moldee nuestras decisiones, actitudes y acciones. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero nuestra fe se demuestra a través de nuestra obediencia. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Pedro. Cuando Jesús llamó a Pedro para que caminara sobre el agua, él dio unos pasos, pero al ver el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. En Mateo 14:31 leemos, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje nos muestra que la fe requiere mantener nuestra mirada en Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cuando permitimos que el miedo y la duda nos dominen, comenzamos a hundirnos. Pero cuando mantenemos nuestra confianza en Dios, podemos caminar con seguridad, sin importar las tormentas que enfrentemos. La fe también se fortalece a través de la comunión con otros creyentes. Dios no nos llamó a caminar solos, sino a ser parte de un cuerpo, la Iglesia. En Hebreos 10, 24-25 se nos anima, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana nos brinda apoyo, ánimo y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. A través del compañerismo, la oración y la enseñanza mutua, podemos crecer juntos en la fe y animarnos unos a otros a perseverar en el camino del Señor. A medida que crecemos espiritualmente, también debemos aprender a vivir con gratitud. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer la fidelidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5, 16-18 se nos exhorta, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento, incluso en medio de las pruebas, demostramos que creemos en la soberanía y el amor de Dios. Otra área fundamental en nuestro caminar cristiano es el servicio. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de servicio al entregar su vida por nosotros. En Marcos 10:45 leemos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio a los demás es una manifestación práctica de nuestra fe. Cuando servimos con amor y humildad, reflejamos el carácter de Cristo y demostramos que nuestra fe no es solo teoría, sino una realidad viva en nuestro corazón. Además, debemos recordar que nuestra misión como creyentes es compartir el Evangelio. Jesús nos dio el mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones, Mateo 28, 19-20. Nuestro testimonio y nuestras acciones deben ser un reflejo del amor de Dios, para que otros puedan conocerle a través de nuestra vida.
El crecimiento espiritual también implica aprender a confiar en la provisión de Dios. Muchas veces, nos preocupamos por el futuro y por nuestras necesidades materiales, pero Jesús nos recuerda en Mateo 6, 31-33, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su reino, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Esto no significa que siempre tendremos todo lo que queremos, pero sí tendremos todo lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestra vida. Finalmente, debemos recordar que nuestro caminar con Dios es un proceso continuo. No importa cuánto hayamos avanzado, siempre hay más por aprender y más áreas en las que crecer. Filipenses 1:6 nos da una gran seguridad, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, confiar más en su amor y vivir de acuerdo con su voluntad. Que nuestra oración sea siempre pedirle a Dios que nos ayude a crecer en la fe, a mantenernos firmes en su palabra y a vivir de una manera que glorifique su nombre. Confiemos en que Él nos guiará en cada paso de nuestro camino y que su gracia será suficiente para cada día. En la vida cristiana, el amor de Dios es la base sobre la que se edifica nuestra fe. Es su amor incondicional el que nos sostiene, nos transforma y nos da propósito. La Biblia nos enseña en 1 Juan 4, 9-10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje nos recuerda que el amor de Dios no es algo que hayamos ganado por nuestros méritos, sino un regalo inmerecido. Dios nos amó primero, incluso cuando estábamos lejos de Él. Su amor es perfecto, constante y fiel, y es el fundamento de nuestra relación con Él. Cuando comprendemos el amor de Dios, somos llamados a reflejarlo en nuestra vida diaria. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37-39. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en nuestra manera de tratar a los demás. El apóstol Pablo nos da una descripción clara del amor en 1 Corintios 13, 4-7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este tipo de amor va más allá de lo que el mundo considera amor. No depende de circunstancias, no busca el propio beneficio y no es condicionado a cómo nos traten los demás. Es un amor que refleja el carácter de Dios. Vivir en el amor de Dios también implica perdonar a quienes nos han hecho daño. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no significa ignorar el dolor o justificar el mal, sino dejar en manos de Dios la justicia y liberarnos del peso del rencor. Cuando perdonamos, experimentamos la paz de Dios y nos acercamos más a su corazón. Además del amor y el perdón, la humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana. Jesús nos dio el ejemplo supremo de humildad cuando, siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte en la cruz, Filipenses 2, 5-8. La verdadera grandeza no está en la posición o el reconocimiento, sino en la disposición de servir a los demás con humildad. En Mateo 23:12 Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de Dios, la humildad es la clave para la exaltación. Cuando dejamos de buscar nuestra propia gloria y nos enfocamos en servir a los demás, reflejamos el carácter de Cristo. Otra característica esencial de la vida cristiana es la paciencia.
En un mundo donde todo se quiere rápido e inmediato, la paciencia es una virtud que nos permite confiar en el tiempo perfecto de Dios. En Santiago 5:7 se nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios tiene un propósito en cada temporada de nuestra vida. A veces oramos y esperamos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a confiar en su tiempo. La paciencia nos ayuda a crecer en fe y a depender más de Él. La fe y la paciencia van de la mano. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando caminamos por fe y no por vista, aprendemos a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un área en la que Dios nos llama a confiar en Él es en la provisión. A menudo nos preocupamos por nuestras necesidades materiales, pero Jesús nos recuerda en Mateo 6:25-26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios conoce nuestras necesidades y nos cuida con amor. Nuestra tarea es buscar primero su reino y su justicia, y confiar en que Él suplirá lo necesario. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, también debemos aprender a ser luz en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo en todo lo que hacemos. A través de nuestro testimonio, palabras y acciones, podemos impactar la vida de otros y guiarlos hacia el amor de Dios. Parte de ser luz es compartir el Evangelio. Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El llamado a evangelizar no es solo para los pastores o misioneros, sino para todos los creyentes. Cada oportunidad que tenemos de hablar del amor de Dios es una semilla que puede dar fruto en el corazón de alguien más. Finalmente, debemos recordar que nuestra vida en Cristo no es solo para esta tierra, sino que tenemos una esperanza eterna. En Juan 14:2-3 Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo. Cada día que vivimos en fe, amor y obediencia nos acerca más a la promesa de estar con Él para siempre. Mientras tanto, sigamos firmes, creciendo en su gracia y compartiendo su amor con el mundo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana no solo se trata de recibir el amor de Dios, sino también de aprender a vivir de acuerdo con sus principios. Uno de los aspectos más importantes de esta vida es la obediencia a la palabra de Dios. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y gratitud hacia Dios. Cuando obedecemos a Dios, demostramos que confiamos en Él y en sus planes para nuestra vida. A veces, su voluntad puede parecer difícil de entender, pero Isaías 55:8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Obedecer a Dios requiere fe. Significa confiar en que sus mandamientos son para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de ellos. En Proverbios 3, 5-6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La obediencia también implica apartarnos del pecado. Como cristianos, estamos llamados a vivir en santidad, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. En 1 Pedro 1, 15-16 leemos: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no significa perfección humana, sino un compromiso diario de apartarnos del mal y buscar la voluntad de Dios. Significa rechazar las tentaciones del mundo y escoger el camino de la justicia. En Romanos 12:12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un crecimiento continuo en el que Dios va moldeando nuestro carácter y quitando de nosotros todo lo que no le agrada. Un aspecto fundamental en este crecimiento es la oración. La oración no es solo pedirle cosas a Dios, sino una comunicación constante con Él. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración nos fortalece y nos permite mantenernos firmes en medio de las dificultades. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de oración, apartándose a solas para hablar con el Padre. Si el Hijo de Dios consideró esencial la oración, cuanto más nosotros necesitamos buscar a Dios en todo momento. Además de la oración, el estudio de la palabra de Dios es crucial. La Biblia no es solo un libro de historia o moralidad, sino la revelación de Dios para nosotros. En 2 Timoteo 3, 16-17 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando meditamos en la palabra de Dios, aprendemos sus caminos y somos equipados para vivir de acuerdo con su voluntad. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La vida cristiana también implica una profunda comunión con los demás creyentes. Dios no nos llamó a vivir nuestra fe en aislamiento, sino a ser parte de su cuerpo, la Iglesia. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Ser parte de la Iglesia nos ayuda a crecer espiritualmente, recibir apoyo en tiempos de dificultad y servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Cada creyente tiene un propósito dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:12 se nos dice: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dios nos ha dado dones espirituales para edificación de la Iglesia. En Romanos 12, 6-8 se mencionan algunos de estos dones, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Cada uno de nosotros tiene un papel en la obra de Dios. No todos estamos llamados a ser pastores o evangelistas, pero todos podemos servir en el lugar donde Dios nos ha puesto. El servicio es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. En Marcos 10:45 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos a los demás, reflejamos el amor de Cristo y glorificamos a Dios con nuestras acciones.
Servir no siempre significa hacer grandes cosas, sino estar dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, con un corazón humilde y dispuesto. El camino cristiano también está marcado por pruebas y dificultades. Jesús nunca prometió una vida fácil, pero sí nos aseguró que estaría con nosotros en medio de las tormentas. En Juan 16:33 dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y depender más de Dios. Santiago 1:2-3 nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando pasamos por tiempos difíciles, podemos recordar que Dios sigue en control y que Él usa cada situación para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra esperanza está en Dios y en su fidelidad. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras seguimos caminando en la fe, podemos confiar en que Él nos guiará, fortalecerá y cumplirá sus promesas en nuestra vida. Mantengamos nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. No importa cuán difícil sea el camino, sabemos que nuestra recompensa es eterna y que un día estaremos con Él para siempre. Vivir en la voluntad de Dios no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos desafíos. De hecho, la Biblia nos enseña que los creyentes enfrentarán pruebas, pero Dios usa esas pruebas para fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestro carácter. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que ha sido probada es una fe fuerte. Dios no permite pruebas sin propósito. Cada dificultad que enfrentamos nos enseña a confiar más en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos recuerda que Dios obra en nosotros, incluso cuando nos sentimos débiles. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es aprender a esperar en Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios tiene su propio tiempo perfecto. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa simplemente quedarse de brazos cruzados. Significa confiar en Él activamente, seguir orando, seguir sirviendo y seguir caminando en obediencia mientras esperamos su dirección. Dios nunca llega tarde, y su tiempo es siempre perfecto. Otro aspecto fundamental de la vida cristiana es la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando agradecemos a Dios en todo momento, incluso en tiempos difíciles, estamos reconociendo su soberanía y su bondad. La gratitud nos acerca más a Dios y nos ayuda a mantener una actitud de gozo y paz, sin importar las circunstancias. También es importante recordar que nuestra vida en Cristo no solo es para nuestro beneficio personal. Dios nos llama a ser luz en el mundo y a compartir el Evangelio con los demás. En Mateo 5:14-16 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz significa reflejar el amor de Dios en nuestras acciones, palabras y actitudes. No solo se trata de hablar de Cristo, sino de vivir de tal manera que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Evangelizar no es solo para los pastores o misioneros.
Cada creyente tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. En Marcos 16:15 Jesús nos dio la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muchas veces pensamos que evangelizar significa saber mucha teología o tener respuestas para todas las preguntas, pero en realidad, compartir el Evangelio es simplemente testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestro testimonio tiene poder. Cuando compartimos cómo Dios nos ha transformado, otros pueden ver su amor y gracia en acción. Por eso, es importante vivir de una manera que respalde nuestro testimonio. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Además de evangelizar, Dios nos llama a amar y servir a los demás. El amor es la esencia del cristianismo. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción. Significa perdonar, ayudar, consolar y estar presentes en la vida de los demás. En 1 Juan 3:18 se nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor también se demuestra en nuestra disposición a perdonar. El perdón no es fácil, pero es esencial. En Mateo 6:14-15 Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa aprobar lo que otros hicieron, sino liberarnos del resentimiento y dejar que Dios haga justicia. En Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El amor y el perdón nos hacen más semejantes a Cristo y nos permiten vivir en paz. Finalmente, debemos recordar que nuestra vida en la tierra es temporal. Estamos aquí con un propósito, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. En Filipenses 3:20 Pablo escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No importa cuán difícil sea la vida en este mundo, tenemos una esperanza eterna. Jesús prometió en Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa nos llena de esperanza. Sabemos que un día veremos a Cristo cara a cara y estaremos con Él por la eternidad. Mientras tanto, sigamos firmes en la fe, viviendo para glorificar a Dios y compartiendo su amor con el mundo. Recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, fortaleciéndonos, guiándonos y preparándonos para el día en que estemos con Él para siempre. La vida cristiana es un camino de fe, amor y servicio. No siempre será fácil, pero Dios nos ha prometido que nunca estaremos solos. Cada desafío es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él y para reflejar su luz en un mundo que tanto lo necesita. La clave está en confiar, perseverar y vivir con gratitud, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con otros. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a más personas y seguir edificándonos en la fe. Dios te bendiga.